Tengo opción aquí para compartir. Déjame que estoy buscando mi PowerPoint. Un momento. Me perdió. Un segundito. Tengo abiertas como 50 ventanas acá. ¿Pueden ver el PowerPoint? Sí se ve. Ok. Sí, se puede ver. Sí, lo vemos. ¿Me escuchan? Sí, Señor. listo, adelante. Ok, entonces mira, otra vez gracias, quiero dar las gracias a todos los que se conectaron en esta noche. Yo sé que pues, lunes estamos empezando la semana laboral y llegamos cansados. A la hermana se le están metiendo el agua a la casa. Y bueno, siempre hay cosas que nos pueden interrumpir y que no, a veces no nos permiten reunirnos, pero bueno, gracias a ustedes que hicieron este esfuerzo. Siempre es bonito saber que hay hermanos en todas partes de Latinoamérica y de aquí de Estados Unidos que tienen un interés sincero por aprender a compartir su fe, ¿verdad? Que tienen el interés de saber lo que es el Evangelio, lo que es la tarea que el Señor nos ha dado de evangelizar y de llevar entonces estas buenas noticias, ¿verdad? A todo aquel que lo necesita. Y para rápidamente hacer un pequeño repaso de lo que dijimos la semana pasada, dijimos que el Evangelio, o sea, si nosotros no entendemos qué es el Evangelio, ¿verdad? No vamos a saber qué es lo que tenemos que predicar, qué es lo que tenemos que enseñar. Entonces es básico que entendamos qué es el Evangelio, cuál es específicamente el mensaje del Evangelio que yo tengo que compartir, y eso entonces me facilita la tarea y también me permite entender qué es lo que se espera de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios espera de mí a la hora de yo predicar el Evangelio? ¿Ok? Una de las cosas importantes que vimos la semana pasada, que aprendimos, ¿verdad? O repasamos, porque seguramente ya muchos sabían, es que la palabra evangelio viene del griego, ¿verdad? Y que esta palabra, al traducirla al español, quiere decir buenas noticias. Y uno de los problemas que tenemos con la Biblia, en español, no con el idioma original, pero en español y también en inglés, que muchas palabras se traen de un idioma y se presentan en el próximo idioma, y es lo que muchas veces no se traducen las palabras, ¿verdad? Sino que se exportan de un lenguaje y se traen a otro. Y ese es el caso de la palabra evangelio. Y a mí me gustaría más que lo entendiéramos como las buenas noticias. O sea, escuchen esto, nosotros somos enviados a predicar buenas noticias. El evangelio es una transliteración de la palabra, ¿verdad? De la palabra griega, pero lo que esa palabra significa son buenas noticias. Ahora yo les pregunto a ustedes rapidito, hoy voy a tratar de interactuar un poquito. Y muchas preguntas son retóricas, no tienen que decir nada, simplemente que pensemos eso. Si a mí me piden que lleve buenas noticias, ¿será que eso es algo que me intimida a mí? ¿Será que llevar buenas noticias tiene que ser algo que me pone nervioso? No. ¿O debería ser, oye, yo quiero dar buenas noticias? A mí particularmente me encanta dar buenas noticias. Yo quiero llegar a una casa y ser una persona que trae buenas noticias, ¿verdad? Que la gente me quiera abrir la puerta. ¿Sabe qué feo? Cuando alguien me ve venir y cierran la puerta porque allá viene Nieto. Shh, nada, no hagan ruido. No, porque este tipo lo que trae siempre son malas noticias. ¿Sí me explico? Ahora yo les pregunto a ustedes, muchas veces cuando la gente está en la casa, ¿verdad? Una persona normal, y se ve aparecer alguien con una Biblia, ¿qué es lo que primero hace la gente? Esconderse. Esconderse. ¿Sí o no? Cierran la puerta. Porque, ¿qué dice? Estos no traen buenas noticias, estos me vienen a condenar o me vienen a quitar el diezmo. Yo no sé a qué vienen, a nada bueno seguramente vienen ellos.
Entonces, muchas veces el cristiano no es visto como una persona que trae buenas noticias, porque por algo me cierran la puerta, ¿sí o no? Entonces yo quisiera que empecemos nosotros mismos a entender, a quitarnos de la mente este temor de hablar de Jesús, porque todo lo que nosotros estamos llamados a decir son cosas buenas, porque ese es el mensaje del Evangelio, buenas noticias. Y yo hice bastante énfasis en esto la semana pasada. Obviamente no voy a regresar a repetir, ¿verdad? De todo lo que dijimos. Pero si alguien se acuerda, entonces, de lo que dije la semana pasada, y si no, yo lo voy a repetir, pero esto es un repaso. ¿Cuál es el propósito del evangelismo? Cuando yo voy a llevar las buenas noticias a la gente, las buenas noticias de salvación, cuando yo le voy a presentar el evangelio a la gente, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el plan que yo tengo que tener en mente? ¿Cuál es el fin que nosotros conseguimos a la hora de hablar a alguien el evangelio de salvación, las buenas noticias de Jesús? ¿Quién se acuerda? ¿Quién anotó? Para mí es presentarles el amor de Dios. Ajá, el amor de Dios, el mensaje que presentamos, pero ustedes se acuerdan cuál fue el propósito. Una cosa que yo le dije que no era, el propósito no es necesariamente bautizar a alguien, que muchas veces nosotros pensamos que estamos enviados a bautizar. Y leímos 1 Corintios 1:17, donde Pablo dice que Cristo a mí no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, ¿verdad? Hermano, Ajá. ganárnoslo para Cristo. Ajá, pero yo dije algo específico. No sé si alguien se acuerda que yo dije, hay un propósito específico. Colocar la semilla. No se acuerda. El propósito, o lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, lo que estamos tratando de buscar a la hora de hablar con alguien de Jesús, de presentar las buenas nuevas, es tratar de llevarlos a ellos a tener una relación personal con Cristo. Cuando nosotros tenemos ese como plan, la cosa cambia también. Entonces, la idea de nosotros es no estamos llamados a presentar un ticket de salvación, que tú lo aceptas o lo rechazas. No estamos llamados a pensar solamente en la eternidad, cuando vaya un día en el cielo. Nosotros estamos, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús. ¿Se acuerda cuando él empezó a predicar? Entonces, el reino de Cristo vino y él quiere entrar en una relación personal con la gente. Nosotros, no sé si se acuerdan, hablamos la semana pasada, podemos empezar a experimentar lo que va a pasar en el cielo aquí en la tierra. Nosotros podemos empezar a experimentar una relación íntima, diaria, todos los días con el Señor, aquí mismo en la tierra. Entonces, otra vez, siempre cuando pensamos en evangelizar, pensamos siempre en los términos del futuro y no pensamos que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y cuando el reino de los cielos se acerca, de alguna manera, por medio del evangelio, hay una unión, ¿verdad?, entre nosotros que estamos aquí en la tierra y en el reino de Dios, el reino de Cristo. Entonces yo quiero que pensemos también, como un repaso, de que nosotros lo que estamos tratando de hacer a la hora de presentar el evangelio es que estamos tratando de llevar a la gente a una relación personal con Cristo. El evangelio, hermanos, yo les dije la semana pasada, afecta cada parte de nuestra vida. No podemos presentar un evangelio de la eternidad solamente, sino presentamos un evangelio donde Cristo va a afectar, ese mensaje va a afectar tu vida matrimonial, por ejemplo. El evangelio va a afectar la manera en cómo tú trabajas, la manera como tú te relacionas con tus hijos, la manera como tú te relacionas con tus vecinos. El evangelio afecta toda la vida de la persona. Y por eso no podemos estar pensando en solamente un ticket para ir al cielo, porque por eso es que mucha gente no vive el cristianismo puro como la Biblia lo enseña. Y entonces son cositas que más o menos hablamos la semana pasada. También yo les dije también que una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer a la hora de presentar el evangelio es mostrarle al mundo, mostrarle a la gente el amor que Dios tiene por ellos, que es lo que estaba diciendo Peláez. Yo les dije la semana pasada, nosotros tenemos que aprender
a ver la Biblia como una carta de amor, un mensaje de amor, el amor que Dios siente el amor que Dios siente por la gente, porque es por amor, ¿verdad?, que Dios envió a Jesucristo, no para condenar al mundo, dijimos la semana pasada, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y eso son buenas noticias. La buena noticia es que Dios, según lo que la Biblia nos enseña, Él está haciendo lo posible y lo imposible para que la gente se salve. Y tenemos que meternos eso en la mente. El corazón de Dios, lo que Dios quiere, según 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si ese es el corazón de Dios, si ese es el deseo de Dios, ese tiene que ser mi deseo y eso es lo que yo le tengo que transmitir a la gente. Yo vengo aquí porque Dios te ama y Él no quiere que nadie se pierda. Y eso no solamente lo dice Pedro, también en 1 de Timoteo 2:4, también se nos enseña que el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y por eso envió a Jesús para que todo aquel, y otra vez se utiliza la palabra todo, y la palabra todo incluye a todos, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos esta idea en el corazón de que somos gente enviada a llevar buenas noticias, predicar el evangelio debería ser mucho más fácil. No deberíamos tener absolutamente miedo de hablar de Jesús, porque nosotros entendemos en el corazón y sabemos que lo que tenemos para compartir son buenas noticias. Entonces, no se les olvide, la palabra evangelio simplemente significa buenas noticias y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Ahora, el hermano Roberto, cuando estuvimos hablando un poquito acerca de esta clase, es que me dijo, bueno, hay gente que tiene muchos años en la fe y hay gente que tiene poco tiempo. Entonces yo no puedo darme el lujo de pensar que todo el mundo aquí sabe cuál es el mensaje central del evangelio. Y entonces yo quería tomar hoy, y quiero hacer énfasis hoy en esto, porque ya las próximas 2 semanas, la dinámica va a cambiar completamente y yo estoy tratando de asentar las bases para lo que viene. Entonces, el hermano Roberto me está diciendo que aquí no solamente hay gente con mucho tiempo en la iglesia, pero hay gente que son cristianos nuevecitos. Entonces, cuando nosotros vamos a llevar el mensaje del evangelio, tenemos que entender cuál es el mensaje central, en dónde está la esencia, ¿verdad?, de las buenas noticias, ¿verdad? ¿Dónde está la esencia de las buenas noticias? ¿En qué consisten esas buenas noticias? Disculpe, tengo un poquito estoy tapado un poquito en de flema, no sé, en la garganta, pero me disculpo. Resulta que hay un pasaje claro, ¿verdad? Y otra vez estoy yendo directo al grano hoy para cubrirlo lo más que se pueda, a ver si la semana que viene ya vamos a pasar a un ejemplo más específico de cómo presentar el corazón de Dios a la gente, cómo presentar el amor de Dios a la gente y cómo a través del amor de Dios podemos ablandar el corazón de la gente. Pero ahorita, o en el día de hoy, en lo que queda de esta clase, nos vamos a enfocar en lo que es, ¿verdad?, el mensaje del evangelio. Primera de Corintios 15, ¿verdad?, es el pasaje más claro, ¿verdad?, el pasaje más claro, donde se nos explica exactamente cuál es el mensaje central del evangelio. Limpiar un poquito la nariz. ¿Cuál es el mensaje central del evangelio? Entonces, voy a pedirle a alguien mientras me tomo aquí un juguito de naranja, que lea, por favor, Primera de Corintios capítulo 15, empieza el versículo 1, lo tengo aquí en pantalla, o lo puede leer desde su Biblia. ¿Quién quiere leer? El verso 1 dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les predique, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
Entonces vamos a parar un momentico aquí. Entonces él dice, yo les voy a hacer saber, yo les voy a explicar a ustedes, les voy a recordar el evangelio, las buenas noticias que yo ya les prediqué. Esas buenas noticias que ustedes ya recibieron, esas buenas noticias en las cuales ustedes están firmes. Pero escuchen bien esto. Y son esas buenas noticias, por medio de esas buenas noticias, es que ustedes son salvos. Y por eso, o sea, simplemente por esto que estamos leyendo aquí, es que nosotros tenemos que centrar la predicación del evangelio en lo que vamos a leer ahorita. Porque si nos salimos del evangelio, no vamos a lograr presentar a la gente para lo cual el evangelio fue diseñado. El evangelio fue diseñado para que la gente, por medio de esta palabra, fuera salva. No somos salvos por ninguna cosa que hayamos hecho, sino somos salvos por el evangelio. Y entonces dice, como nosotros hemos sido salvos por el evangelio, necesitamos retener ese mensaje. Y entonces en el versículo 3, él explica dónde se centra este mensaje. ¿Qué dice el verso 3? Ahora, adelante. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego el 6. El 6 también. Ajá. El 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Okay, entonces lo que estamos viendo aquí, y ustedes pueden seguir leyendo, él dice que se le apareció a Jacobo y de último se le apareció entonces a Pablo. Entonces Pablo fue un testigo ocular y presencial del evangelio, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? Que según las escrituras, según los textos del Antiguo Testamento, según los profetas, inclusive Jesús dice, hasta Moisés habló de mí, según las escrituras era necesario que Cristo muriera, era necesario que Cristo fuera sepultado y que resucitara al tercer día. Ese es el mensaje central del evangelio. Entonces muchas veces nosotros queremos yo no sé qué es lo que queremos hacer, tratar de hacer el evangelio más atractivo, ¿no? Yo no sé qué es lo que estamos buscando hacer, pero tenemos que entender que es la palabra del evangelio, que es el mensaje de la cruz, lo que va a traer a la gente a ser salva. Primera de Corintios 1:18, y otra vez estamos poniendo la fundación para lo que viene la semana que viene. De Primera de Corintios 1:18 también nos dice, ¿verdad? Que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Entonces, el poder para salvar a la gente, el poder para convencer a la gente, el poder para que el corazón del ser humano se ablande, es exclusivamente en la palabra del evangelio, ¿verdad? Como dice Romanos 1:16, como dice Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos que tratar de utilizar el evangelio como la herramienta central y principal para nosotros poder llevar a la gente a los pies de Jesús. Otra vez, la semana que viene les voy a dar un ejemplo. Hay muchas maneras, hermanos, hay muchas maneras distintas en que nosotros podemos presentar el evangelio sencillo y puro, sin mucha palabrería, claro y directo, para llevar a la gente a los pies de Jesús, ¿verdad? Primera de Corintios 1, estoy dándole otra vez, estos son fundamentos, pasajes que nosotros tenemos que manejar y entender, ¿verdad? Ojalá los estén anotando, ¿verdad? Para nosotros no desviarnos de lo que es, cuando vamos a evangelizar, esto es lo que tenemos que hablar. Pablo dice, por ejemplo, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa es la predicación. La predicación no es el infierno, la predicación ni siquiera es el bautismo, es Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, otra vez, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando nosotros empezamos a salir del evangelio, ya estamos tratando de poner nuestra propia sabiduría.
Y tenemos que confiar y creer que es por medio del Evangelio que el poder de Dios va a cambiar a la gente. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces siempre el Evangelio tiene, la predicación del Evangelio tiene que llevar a la gente a, a Jesús, a Cristo, a la cruz. También este pasaje lo mencioné la semana pasada y ustedes lo conocen, 1 Corintios 1:17. Pablo dice, otra vez, porque a veces se nos confunde el plan que Dios tiene. Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, a llevarle las buenas noticias a la gente. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque otra vez, es por medio de ese sacrificio, es por medio de la cruz, en que nosotros vamos a poder traer a la gente a los pies de Jesús. Entonces, estos son otra vez pasajes muy básicos que nos recuerdan que es el Evangelio el que tiene el poder para salvar. Porque las buenas noticias, otra vez, y vamos a cambiar y a tratar de pensar, cada vez que ustedes escuchen la palabra Evangelio, estamos hablando de las buenas noticias. Las buenas noticias del amor que Dios siente por la gente. Las buenas noticias de que Dios no quiere que nadie se pierda, de que Dios te quiere salvar, de que Dios quiere entrar en tu vida, de que Dios quiere bendecir tu casa, que Dios quiere transformar tu matrimonio, de que Dios quiere hacerte una nueva persona hoy, no mañana, no pasado mañana, no pensemos tanto en el futuro, que Dios quiere que tú estás tocando la puerta y Él quiere entrar a tu vida, Él quiere entrar a tu casa. Y un evangelio que te puede transformar. Mire, hermano, la gente necesita esperanza. Y esa esperanza, no, otra vez, no se limita al futuro solamente. Nosotros tenemos que decirle a la gente que Cristo quiere habitar con ellos, en ellos, no solamente con ellos, pero en ellos hoy. Y nosotros ya sabemos cómo sucede esto. Entonces son mensajes que vienen un poquito más adelante, pero lo importante es que entendamos que el Evangelio es la buena noticia de que Dios se acerca a la gente, de que Dios está cerca de la gente, de que Dios está queriendo entrar en la vida de la gente, bendecir a la gente, ¿verdad? Amar a la gente. Y eso es lo que la gente tiene que escuchar y esas son las buenas noticias. Entonces lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? El ejercicio que vamos a hacer en los próximos minutos es un ejercicio que yo lo voy a llamar un ejercicio de observación, ¿verdad? Y con lo que vamos a hacer con esto es que vamos a tratar de ver, porque lo mejor para ser buenos evangelistas, para aprender a llevar el evangelio a la gente, tenemos que ver a los expertos, tenemos que mirar a los que tienen el don. Entonces muchas veces, si yo quiero, por ejemplo, enseñar a alguien a cómo evangelizar, ¿verdad? Y él nunca lo ha hecho, pues yo lo llevo conmigo. Le digo, mira, este sábado voy a ir a estudiar con una familia, con una persona, y yo quiero que tú me acompañes. Yo quiero que tú vengas conmigo y para que tú puedas observar, para que tú puedas ver. Entonces, la bendición que tenemos con las escrituras, con la palabra de Dios, es que nosotros nos podemos en un momento sentarnos y prestar atención y escuchar y ver con nuestros ojos y oír con nuestros oídos qué era lo que predicaban esos primeros evangelistas, ¿verdad? Número uno. Entonces, lo que vamos a observar en las siguientes lecturas, ¿verdad? Es qué era lo que ellos predicaban. Con esto lo que yo quiero demostrarles a ustedes es que ustedes se den cuenta, ellos no se salían del evangelio. Y yo quiero, si no se aprenden y no se acuerdan de más nada después de estas 4 semanas que vamos a estar trabajando, acuérdense de eso. Estos hermanos no se salían de las buenas nuevas de salvación. No se salían de ahí. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Lo que Jesucristo hizo en la cruz por ellos, el amor que Dios derramó por ellos en la cruz y lo que sucedió, ¿verdad? Con la muerte y con la sepultura y con la resurrección de Jesucristo y cómo nos afecta eso a nosotros. Entonces, lo que vamos a observar a continuación, ¿verdad? Vamos a agarrar a 3 expertos en la predicación del Evangelio, que son Pedro, Felipe y Pablo. Y yo quiero que prestemos atención a lo que ellos predicaban, ¿verdad? El mensaje que ellos predicaban. ¿Qué era lo que ellos predicaban? Número 1. Y la segunda pregunta que ustedes van a tratar de contestar en su mente mientras vamos leyendo
es si ellos predicaron el evangelio de la misma manera. El evangelio es el mismo. El mensaje central del evangelio es el mismo, ¿verdad? Lo que Jesucristo hizo en la cruz, lo que hizo Dios, ¿verdad? En la cruz, lo que logró Dios por medio de la resurrección. Eso es central. Sin embargo, los expertos en la evangelización no lo predicaron de la misma manera. Entonces, lo que yo quiero que veamos es que nosotros tenemos que aprender, y eso se hace con la práctica, nosotros tenemos que aprender a presentar el evangelio sencillo, basado en dónde se encuentra la persona espiritualmente. En dónde se encuentra la persona desde el punto de vista del conocimiento de la palabra. Entonces tú no le vas a predicar el evangelio igual, o no le vas a presentar el evangelio igual, por ejemplo, a una persona que creció en el catolicismo, que iba a la iglesia en los funerales y en los bautismos, los matrimonios, a otra persona que ya tiene más conocimiento, que de repente ya se ha estado reuniendo tal vez en otra iglesia. No es lo mismo, nunca es lo mismo. Y yo quiero que se den cuenta que los evangelistas tomaban en cuenta esto. Y entonces ellos cambiaban la manera de presentar el evangelio dependiendo de la persona con la que ellos están hablando. Y por eso es importante que cuando ustedes lleven este mensaje, estas buenas noticias, escuchen a la gente. Que aprendamos a hacer preguntas, que seamos inteligentes o sabios, por decirlo así, a la hora de hacer preguntas, para que entonces poder nosotros ver en dónde se encuentran ellos espiritualmente desde el punto de vista del conocimiento. Entonces vamos a observar estas dos cosas. Yo le voy a pedir a alguno que lea un poquito por mí, porque tengo un poquito de problemas con la voz hoy. Que podamos ver qué era lo que predicaban y cómo ellos variaban la manera en que presentaban el evangelio. Entonces vamos a empezar con Pedro. Yo le voy a pedir a alguna persona, ¿verdad?, que pueda hablar con voz clara, que nos lea un poquito y en Hechos capítulo 2, yo le voy a decir tal vez que se pare y que se adelante, lo que sea. Pero vamos un momentico todos, ojalá ustedes tengan su Biblia, porque yo quiero que ustedes lo vean, que ustedes observen a estos hermanos. Entonces, Pedro está aquí, enfrente de nosotros. Pedro te está diciendo a ti, mira, vente conmigo y vamos a ver, para que tú veas cómo se presenta el evangelio y en qué consiste, qué es lo que él dice. Entonces, en Hechos capítulo 2, veamos a quién está hablándole él. Esta es la primera vez que se habla de Jesús, el resucitado. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 22 en adelante? Yo le digo cuando se detenga. Uno solo, porque si todos hablamos a la vez no nos entendemos. ¿Quién se anima? Pueblo de Israel. Leo. Adelante. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios y por medio de gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo en una cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándole de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Ok, entonces páralo ahí. Entonces él está hablándole a los judíos y entonces presenta a Jesucristo como un hombre que fue aprobado por Dios, que todo lo que sucedió con Jesús fue determinado, fue planeado por Dios. Ese era fue un de conocimiento anticipado de Dios. Y dice, ustedes lo prendieron, y ustedes lo mataron, y ustedes lo crucificaron. Directamente se va a la cruz. Lo que yo quiero que se dé cuenta, él se va directamente a la cruz. Y no solamente lo deja en la cruz, dice, al cual Dios levantó. Entonces él llega rápidamente a la resurrección. El cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. Entonces Cristo pasó por la muerte, Dios lo levantó porque era imposible que la muerte lo retuviera. Y entonces él empieza a hablar del profeta, empieza a hablarle de David, y ustedes se dan cuenta que empieza a citar escrituras porque ellos tenían conocimiento, ¿verdad?
Y entonces, verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Nosotros estamos aquí para testificar que Jesucristo fue resucitado. Entonces ellos entendieron, y esto fue un mensaje directo a ellos porque ellos fueron parte, estuvieron presentes cuando Jesucristo lo llevaron a la cruz. Ellos tal vez lo negaron, ellos tal vez dijeron que soltaran a Barrabás y que mandaran a Jesús. Tal vez fueron parte de lo que había sucedido. Y entonces le dice en el 36, a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Entonces, en que la sangre de Jesucristo estaba en las manos de ellos, Él inmediatamente les presenta buenas noticias. Porque ellos estaban tal vez asustados, ellos estaban tristes, ellos estaban acongojados y diciendo, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces Pedro le dice, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo y el Señor les va a perdonar. No solamente ese pecado, sino que todos los pecados. Todos los pecados. Y entonces les habla de que las promesas de Dios que Dios había hecho eran para ellos. Ellos son los recipientes ahora de las promesas de Dios. Y con muchas otras palabras les testificaba, les exhortaba, sean salvos de esta generación. El mensaje es, sean salvos. El mensaje es, Dios te quiere perdonar. Si has pecado, si has hecho lo malo, pero Dios te puede perdonar, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere limpiar. Y esa fue la primera vez que se habló de Jesús. Dense cuenta, observen que el mensaje fue a los judíos, que se habló de David, se habló de los profetas, se habló de cosas que ellos entendían, y entonces porque se les habló a su nivel, ¿verdad? A lo que ellos estaban familiarizados, ellos lograron entonces entender este mensaje. Ahí, para empezar por ahí. Luego si saltamos al capítulo 3, volvemos a Pedro ya en la calle, él sana a un hombre en el pórtico de Salomón, ¿verdad? Y entonces la gente estaba asombrada, todo el mundo estaba, oye, ¿qué pasó aquí? Verso 12, viendo esto Pedro, Hechos 3:12, dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? Y la otra pregunta, ¿por qué ponen los ojos en nosotros? Entonces, siempre la idea no es que la gente nos mire a nosotros, siempre que la gente ponga los ojos es en el poder de Dios. Estas cosas sucedieron por el poder de Dios, ¿verdad? Como si por nosotros o por nuestro poder hubiésemos sanado a este. Y entonces él le habla al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ha glorificado a Jesús. Otra vez, Jesús está en el centro de la enseñanza. A quienes ustedes entregaron, a quienes ustedes negaron, verso 14, a quienes ustedes prendieron, a quienes ustedes condenaron como homicida, al autor de la vida ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de los muertos. Y nosotros somos testigos. Y por la fe en el nombre de Jesús, es que este hombre que está aquí ha sido sanado. Entonces, él, otra vez, inclusive utilizando los milagros que ellos podían hacer, ellos hablaban era del poder de Jesús y del poder que tiene Dios, ¿verdad? Y lo vuelve a llevar otra vez, porque ellos entendían las profecías acerca de Jesús. Verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Hijo Cristo había de padecer. Otra vez lo lleva a la cruz, lo lleva a la muerte de Jesús. ¿Cuál es la respuesta? Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados los pecados. Buenas noticias. Siempre el enfoque son en las buenas noticias, de que el Señor está listo para que ellos se arrepientan y que sus pecados sean perdonados y vengan entonces tiempos de refrigerio. Son cosas que ellos podían recibir inmediatamente. Y entonces ahí está, por ejemplo, vemos dos situaciones donde Pedro, que fue el que empezó a predicar a Jesús, el primer evangelista después de la resurrección, y siempre lleva a la gente a la cruz, siempre lleva a la gente a mostrar el poder y el amor de Dios y las buenas noticias de que hay perdón, que el Señor ofrece abundante perdón, gracia y misericordia. Segundo ejemplo que vemos es el ejemplo de Felipe. Y vamos rapidito. Y otra vez, yo lo que estoy es mostrándoles a ustedes que lo que les dije desde la primera clase, les volví a repetir hoy, no es mentira, ¿verdad? El mensaje es el evangelio
el mensaje es lo que Cristo hizo en la cruz y cómo eso me afecta a mí y cómo eso afecta al mundo en el día de hoy, en el tiempo presente, no necesariamente o no únicamente en el futuro, pero en el día de hoy. En Hechos capítulo 8, todo el mundo sabe que Felipe inclusive era uno de los reconocidos evangelistas que tenían el don de evangelizar, muy particular. Y en Hechos capítulo 12 dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Eso era lo que Felipe anunciaba, las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Y cuál era la consecuencia o lo que salía de ello? Que se bautizaban hombres y mujeres. La predicación era el evangelio, la consecuencia es que la gente va a decir, ok, ¿y cómo hago? O sea, ¿sabe qué sería lo bonito? Que cuando nosotros le prediquemos a la gente el evangelio, la gente nos pregunte, ¿cómo hago yo para recibir esas bendiciones? ¿Cómo hago yo para que Cristo venga en mi vida? ¿Cómo hago yo para que Cristo entre en mi casa? Esto es lo que tienes que hacer. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete y bautízate. Lava tus pecados. Esa es la respuesta. Es allá donde la gente termina, pero tenemos que predicarle primero las buenas noticias. En el mismo capítulo 8, ¿verdad? El Señor manda, el Espíritu Santo lleva a Felipe. Hay un hombre que va de viaje, un etíope, y el Señor lleva a Felipe a que hable con él por medio de su Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, ahí está en pantalla para los que están anotando. Luego lo pueden leer ustedes con calma. Yo estoy yendo un poquito rápido el día de hoy. Hechos 8:30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Entonces dése cuenta que Felipe va al lugar donde está el hombre. El hombre está específicamente aquí leyendo el profeta Isaías. El hombre empieza a predicar el evangelio basado donde el hombre está, basado en el conocimiento que el hombre tiene, basado en las preguntas particulares que él tiene. Entonces dice acá que el hombre venía sentado en su carro, iba leyendo el profeta Isaías, y entonces dice Felipe, el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara, verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías. Y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Importantísima pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Nosotros estamos llamados a ayudar a la gente a entender las escrituras. Él le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién me contará? 34, respondiendo el eunuco dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de un otro? Escuchen esto. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Comenzando de donde el hombre estaba. Le anunció el evangelio de Jesús. Entonces tenemos que prestar atención y preguntarle a la gente y darnos cuenta dónde está la persona y de dónde la persona está. Y a propósito, yo puse esta foto aquí de que nosotros aprendamos a agacharnos. No tratar de traer a la gente al nivel de donde nosotros estamos, de nosotros bajar al nivel de donde está la gente, ¿verdad? Y entonces, de donde ellos están, comenzando de donde ellos están, buscar la manera de predicarles el evangelio o las buenas nuevas de Jesucristo. Y entonces otra vez, la respuesta es que yendo por el camino llegaron a agua y el hombre le preguntó, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, otra vez, el bautismo está bastante ligado o directamente ligado, ¿verdad? Con el recibir el perdón de pecados, con el recibir el Espíritu Santo, con el entrar en una relación con Cristo. Pero el mensaje comienza con las buenas noticias, el mensaje comienza con la cruz de Jesús, ¿verdad? Y entonces vemos aquí otra vez el ejemplo de Felipe, de cómo él se adapta a donde están estas personas. El siguiente ejemplo es el apóstol Pablo. Nos vamos a adelantar entonces cuando Pablo comienza su primer viaje misionero, cuando él sale a predicar el evangelio, ¿verdad? A todo el que se le presenta, tanto gentiles como judíos.
Y en Hechos capítulo 13, vamos a leer rápidamente el verso 26 y nos estamos dando cuenta que está hablando de los judíos otra vez. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, Hechos 13, 26. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Palabra de salvación. O sea, dense cuenta, esta gente no predica condenación. ¿Sí se está dando cuenta? Perdón de pecados, arrepentimiento, tiempo de refrigerio, promesas de Dios, plan de Dios. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús, y les empieza a hablar de Jesús, de cómo en él se cumplieron las escrituras, y cómo Dios lo levantó, versículo 10, mas Dios lo levantó de los muertos. Otra vez, de vuelta al evangelio, de vuelta a la cruz de Jesús, de vuelta a lo que Dios había prometido, ¿verdad? Y de que esto era una promesa de Dios. Este mensaje de salvación, estas buenas noticias, verso 32, nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Y cuál promesa? La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. La resurrección de Jesús son las buenas noticias. Que todo lo que él enseñó, de que todo lo que él dijo es cierto y es verdadero, y eso se cumplió y se hizo claro cuando Cristo resucitó de entre los muertos. En Hechos capítulo 17, volvemos a ver a Pablo, llega entonces a Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos, y como Pablo acostumbraba, verso 2, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Cómo lo hizo Pablo? Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Yo le pregunto a ustedes, ¿de cuáles escrituras está hablando? Y la respuesta es del Antiguo Testamento, ¿verdad? De lo que algunos llaman la Biblia hebrea, porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, era la Biblia de los judíos. El Antiguo Testamento, la Biblia hebrea es lo mismo, ¿verdad? Entonces, él utilizó la Biblia hebrea, la Biblia de los judíos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, por medio de la escritura, que era necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos, y que ese es Jesús al que él anuncia. Entonces, inclusive desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos predicar el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Hechos capítulo 18, y muchos de ustedes, los que tienen tiempo, ya conocen estas historias, y nos damos cuenta que entonces Pablo, dependiendo de dónde está, llega a Corinto, y llega a una ciudad donde hay un poco de gente adorando, que tenían estatuas y dioses de diferentes tipos, y basado en esa enseñanza, basado donde ellos estaban espiritualmente, entonces Pablo también les anuncia a ellos el evangelio de Jesús. ¿Ok? Entonces, yo quería rápidamente, o sea, de una manera bien rápida, bien concisa, mostrarles a ustedes con ejemplos bíblicos de que tenemos que concentrar nuestra enseñanza en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y entonces utilizar todas las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para llevar a la gente a la cruz de Cristo, y para que ellos entiendan lo que sucedió en la cruz y cómo los afecta eso a ellos en el día de hoy. ¿Ok? Eso es muy importante. Yo quisiera que esto se quedara claro en la mente de ustedes. Entonces, lo que vamos a hacer para la semana que viene, quedan 5 minutos solamente, es que entonces voy a utilizar un capítulo particular de uno de los evangelios, y entonces en lugar de utilizar las cartas, yo voy a utilizar uno de los evangelios y voy a utilizar una enseñanza particular de Jesús, o una de las enseñanzas de Jesús, para presentar el evangelio. A mí me parece que no mucha gente utiliza, para serles sincero, no mucha gente utiliza esta historia para presentar el evangelio, pero yo la voy a utilizar para que vean un ejemplo distinto de cómo se predica el evangelio. ¿Ok? No les voy a adelantar qué historia es, no les voy a adelantar qué capítulo es, la semana que viene lo van a ver, pero entonces les va a servir como de un ejemplo. Ojalá que les sirva de ilustración para que ustedes puedan utilizar cualquier otra escritura, ¿verdad? Para que la gente entienda, y así como está aquí en la pantalla,
el corazón de Dios. Yo quisiera que nosotros aprendamos cuando salimos a la calle a llevar el evangelio, es que la gente conozca la intención del corazón de Dios. ¿Sí o no? Y yo les quiero preguntar, ¿cuál es la intención del corazón de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Quién me contesta? Que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres sean salvos. O sea, cuando yo salgo a la calle con ese deseo, eso se va a mostrar. Eso se va a mostrar. Cuando la gente se dé cuenta, cuando el mundo se dé cuenta, el amor que Dios les tiene, lo que Dios está dispuesto a hacer. Y eso es lo que les voy a mostrar la semana que viene, es que lo que vamos a mostrarle a la gente, yo le voy a mostrar a ustedes para que ustedes le muestren a la gente lo que Dios está dispuesto a hacer por ellos. O sea, cómo está Dios loco de amor por ellos. De las cosas increíbles, o sea, esto es increíble, lo que vamos a la semana, que es increíble lo que Dios está dispuesto a hacer para ganar el corazón de la gente. Y hermanos, un mensaje poderoso, me parece a mí, poderosísimo. Porque así es que nosotros vamos a ablandar el corazón de la gente cuando ellos se den cuenta, wow, cuánto amor Dios siente por mí. Y cómo yo lo he rechazado. Y cómo yo he vivido mi vida a espaldas de Dios. Y si eso no les ablanda el corazón, yo no sé qué les va a ablandar el corazón. Pero esa es la intención que yo tengo. Entonces, las próximas 2 semanas seguramente vamos a utilizar las 2 sesiones que nos quedan para ponerles ese ejemplo. Cómo nosotros podemos presentarle a la gente el amor que Dios siente por ellos. ¿Qué es lo que hay verdaderamente en el corazón de Dios? ¿Será que en el corazón de Dios hay rabia? ¿Será que en el corazón hay deseos de venganza? No, ¿Qué es lo que hay en el corazón de Dios? amor. Es amor, es amor. Eso es lo que hay en el corazón de Dios y eso es lo que tenemos que mostrarle a la gente. Amén. Cuando nosotros presentemos este mensaje claro y aprendamos a utilizar las escrituras, porque obviamente nosotros vemos a Pablo, vemos a Pedro, vemos a Felipe utilizando las escrituras para mostrarle a los judíos, para mostrarle a los gentiles, para mostrarle a los griegos el amor que Dios siente por ellos, lo que Dios está dispuesto a hacer por ellos. Entonces, solamente nos quedan 2 minutos. Si alguien tiene un comentario o una pregunta que tenga que ver con lo que estudiamos hoy, no nos salgamos a otro lado porque no hay tiempo, pero específicamente si tienen un comentario o una pregunta de lo que hablamos en esta noche. Y vamos a tratar de ser corticos para darle chance a otra gente. Si tienen alguna pregunta, duda o un comentario, vamos adelante, lo podemos hacer. Hermano, solo una pregunta. Adelante. El material que usted está dando, ¿será que lo puedo o lo puede compartir? La presentación de PowerPoint, sí. Sí, yo la puedo, yo se la puedo mandar a Roberto y él las puede, él se las puede Ok, mandar. por favor, hermano. Muchas gracias. Publicaron en Gracias nuestro por grupo, hermano. la enseñanza. Señor. Puedes mandar al grupo. Sí, yo también tengo la de la Ahí del semana grupo de pasada. estudios. Ahí está ya. Entonces, está todo el PowerPoint completo, nomás las primeras lecciones. Yo tengo le puedo poner la de la semana pasada y esta no la puedo pasar. Ok. Sería Por favor. genial también, hermano. Hermano, recomendación, mejor mandarlo por correo electrónico para poder ponerlo en la computadora. Sí, si me mandan sus correos, yo se los puedo mandar. Ok, yo se lo mando. O si Roberto los tiene, yo se los mando a Roberto y él se los manda. ¿Cómo hacerlo? Muy bien, muy Roberto bien. tiene WhatsApp, pues se lo pueden pedir a él. Y su número está en el grupo también. Sí, muy bien. Yo estoy ahí. Muy interesante mensaje. Muy Muchas hermoso. gracias, hermano Goyo. Aparentemente todo está claro, pues todos nos quedamos así. Sí, qué bonita presentación. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te